Fíjense que dice que vamos a usar el gradiente, pero el gradiente tiene dos visiones, ¿no? El gradiente puede representar una pendiente, es decir, me da la dirección de máxima razón de cambio, pero también es un conjunto de vectores perpendiculares a las líneas de nivel o a las superficies de nivel, cuando la función es implícita. No se olviden, hay esas dos ideas centrales. En realidad solo es una idea. El gradiente siempre apunta en la dirección donde la función crece más rápidamente. O desde el punto de vista geométrico, podemos decir que el gradiente siempre va a ser perpendicular, si estoy en el plano, a las líneas de los contornos de nivel, a las curvas de nivel, y cuando estoy en el espacio, a las superficies de nivel. Representa básicamente lo mismo, en el plano o en el espacio tridimensional. Por lo tanto, si yo soy el capitán y esta es la temperatura que tenemos, entonces lo que yo debería averiguar es en qué dirección crece más rápidamente la temperatura y alejarme en sentido contrario. Es lo que haríamos, ¿no? Porque el gradiente es una herramienta que nos dice en qué dirección crece la variable despejada más rápidamente. Aquí mi variable es la temperatura. Por lo tanto, si yo hallo el gradiente de la temperatura, seguramente voy a encontrar un vector que me va a dar la dirección donde la temperatura es máxima. Desde el punto de vista geométrico, me va a dar una dirección donde la pendiente es máxima. Si el gradiente es una herramienta poderosa, ¿no? Es una herramienta poderosa. Por lo tanto, vamos a usar el gradiente. Y acá les puse algunos comentarios. Cuando la función es explícita, es decir, una de las variables está despejada, en este caso está despejada la variable temperatura, esa es una función, es como z o w que llamábamos de manera genérica cuando hacíamos el desarrollo de la teoría. En este caso, esa función ya tiene un nombre, se llama temperatura, por lo tanto, la variable dependiente es la temperatura. Y la temperatura va a depender o va a tener un valor diferente para cada coordenada que podamos encontrar o para cada coordenada que me puedan dar reemplazando en esta función. Por ejemplo, si yo reemplazo 1, 1, 1, voy a tener menos 1, menos 2, menos 3, es decir, menos 6, e a la menos 6. En ese momento la temperatura es e a la menos 6, grados centígrados o Kelvin. Bueno, no nos dicen en qué unidades están, pero son grados de temperatura en general. Por lo tanto, si usamos el gradiente, entonces, y la función es explícita, como en este caso, es explícita, la función es explícita, por lo tanto, el gradiente nos va a dar la dirección donde la variable despejada, que es la temperatura, crece más rápidamente. En nuestro caso, la variable despejada es la temperatura. Por lo tanto, su gradiente, el gradiente de esta función, reitero, me va a dar una dirección, donde la función crece más rápidamente. ¿De acuerdo? Y el gradiente se halla de una manera bien sencilla. Fíjense, estamos hallando el gradiente de la temperatura. Y ese gradiente, ese vector, es bien fácil de hallar. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar las derivadas parciales sucesivas de esa función y colocarlos en este arreglo. Esta es la forma matemática de representar el gradiente o a un vector cualquiera. Pero no es un vector realmente, porque el vector, jóvenes, el vector es un segmento orientado. Eso es el vector. O sea, la manera más fidedigna de representar un vector son las flechitas que nos enseñan de siempre. Esa es el vector. Y la herramienta matemática que tenemos para representar ese fenómeno, ese segmento de línea orientado, es esta expresión, una terna ordenada, que lo podemos representar también como si fuese un vector fila o un vector columna, pero son formas matemáticas de representar eso que es lo más importante. Lo más importante es pensar en el vector como un segmento de línea orientado, que tiene dirección, que apunta en una dirección, y es una herramienta poderosa. El gradiente de esta función, tomando sus derivadas parciales sucesivas, va a ser la siguiente. La derivada de esta función respecto de x es lo mismo multiplicado por la derivada de todo eso respecto de x, que es menos 2x. La derivada de la temperatura respecto de y es lo mismo, vale decir, la misma función exponencial, pero ahora multiplicado por 4y negativo.
Y la derivada de esta función respecto de z es lo mismo, pero multiplicado ahora por 6z, negativo también. Si lo evaluamos en el punto 1, 1, 1, voy a tener a partir de esas coordenadas la dirección, lo que estamos obteniendo es un vector a partir del punto 1, 1, 1, donde la temperatura tiene una máxima razón de cambio, una máxima pendiente geométricamente, es decir, donde crece más rápidamente, Reemplazándolo en el punto 1, 1, tenemos esto. Eso. En otras palabras, esa es la temperatura. Fíjense que podemos hallar su pendiente, el máximo valor, y cambia a esta tasa, la temperatura. Raíz de 14, que será, no sé, 3.5, 3.6, multiplicado por 2, eso me dará casi 7, 7 multiplicado por e a la 2,6. Ese es el ritmo de cambio por metro que nosotros tenemos cuando nos movemos en esta dirección, en la dirección del gradiente, en esa dirección. Ahí la temperatura crece lo más rápidamente posible. Seguramente nuestra nave se está acercando al Sol, si vamos en esa dirección. Por lo tanto, si yo quiero moverme lo más rápidamente posible para que disminuya, pero ahora para que la temperatura se haga cada vez más pequeño, tengo que moverme en la dirección contraria al vector 1, 2, 3, negativo. O sea, a partir de esta dirección, la función o la temperatura crece más rápidamente en la dirección de este vector, del vector menos 1, menos 2, menos 3. En realidad, este vector, ¿no? En esa dirección, porque ese vector me está dando la dirección. Si yo tomo la dirección, que lo puedo volver unitario, yo sé que en la dirección menos 1, menos 2, menos 3, en la dirección de ese vector que lo he tratado de dibujar acá, menos 1 en X, que está hacia atrás, bueno, mi dibujito está un poco mal, este eje debería estar más acá, digamos por acá, esta debería estar por acá, por ahí. Por lo tanto, a ver si lo traemos adelante. No. Estamos ahí. Entonces, menos 1 en X, que está por acá, menos 1 en Y, es un poco más abajo, y menos 1 en Z, que es más abajo todavía. Menos 1 en Y y menos 1 en Z. Este es el vector. En esa dirección nos estamos moviendo. En esa dirección. Bueno, este vector tendrá que ir al origen de coordenadas, que estará por acá. Esa es la dirección, donde crece la temperatura más rápidamente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es moverme en la otra dirección, porque en la otra crece más rápidamente. Acá está creciendo más rápidamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por menos 1 para cambiarle el sentido. 180 grados lo voy a cambiar al vector. Y está creciendo la temperatura, no se olviden, a ese ritmo. Por lo tanto, para que se enfríe lo más rápidamente posible, al vector lo tengo que cambiar de sentido, pero no de dirección, solo de sentido. Por lo tanto, en la dirección de este vector, 1, 2, 3, que es este que he dibujado acá, es la dirección donde la temperatura decrece lo más rápidamente posible. ¿Y a qué tasa? A esta misma tasa. A esa misma tasa. Está decreciendo, pero ahora en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos contestado la pregunta. Es un ejercicio bastante ilustrativo porque nos está mostrando las posibilidades del gradiente. Lo podemos expresar como un vector unitario si ustedes quieren. Al vector 1, 2, 3 lo puedo expresar como un vector unitario. Veamos ahora, lo complicaremos un poquito. Este análisis que hemos hecho es totalmente geométrico y además con una velocidad normalizada. Fíjense, a esa velocidad yo me tendría que mover en esa dirección, en realidad, en esa dirección. Más que el módulo me interesa la dirección, en la dirección 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa si la nave además tiene su propia velocidad y tiene una velocidad de 6 a la 8 metros por segundo? Entonces, si me muevo en esta velocidad, en esta dirección, con esta tasa, ¿con qué rapidez decrecerá la temperatura si avanza en dirección donde decrece más rápidamente la temperatura? En la dirección del vector 1, 2, 3. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo incorporo este e a la menos 8 en mi resultado?
¿Qué dicen? ¿Con qué rapidez de crecer? ¿Cómo meto este e a la menos 8 en todo lo que hemos hecho? Ideas, ideas. El módulo del gradiente nos da la máxima razón de cambio, pero solo de la temperatura, solo de la temperatura. Esa es la máxima razón de cambio, solo de la temperatura. Pero yo me estoy moviendo dentro de una nave que tiene su propia velocidad, que tiene su propia velocidad. Por lo tanto, ¿cómo incorporo esta velocidad que tiene la nave en mi resultado? A ver, ¿qué dicen? Esto es parecido, aunque no es igual, pero es parecido a los problemas de física. Cuando ustedes resolvían un problema de cinemática, por ejemplo, de un botecito que está moviéndose en un río, y el botecito tiene su propia velocidad y el río tiene su propia velocidad, ¿cómo hacían el análisis? Lo que se hacía, si ustedes se acuerdan, era sumar, ¿no? La velocidad del río más la velocidad que incorpora el bote, el propio bote que tiene su motor. Eso es lo que hacían. Solo había que sumarle. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Porque no puedo sumar en este caso, ¿no? Porque esto no es un vector. Esto no es un vector. Es el módulo del vector. Esta es la velocidad de la nave. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, acá les puse lo que les acabo de explicar. Solo de la velocidad, la temperatura se mueve con una velocidad máxima a esta tasa. De 2e a la menos 6 raíz de 14. Pero a esto le tengo que añadir de alguna manera la velocidad de la propia nave. A ver, ¿qué hacemos? Esto lo vimos cuando estábamos estudiando el gradiente. Les puse unos párrafos que si lo han leído se darían cuenta, pero parece que no lo han leído porque nadie responde. No escucho ni lo que respiran. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿no tienen alguna idea? ¿Qué hacemos con esto? Esta es la tasa propia de la temperatura. La temperatura así está disminuyendo su temperatura cuando me muevo en la dirección del vector 1, 2, 3. Ya esta misma tasa aumenta cuando me muevo en sentido contrario, menos 1, menos 2, menos 3. Pero esto es de la propia temperatura. ¿Qué pasa si la nave tiene su propia velocidad? ¿Cómo cambiará la tasa? La tasa va a disminuir más rápidamente, ¿no? A ver, ¿qué hacemos, jóvenes? A ver, ¿qué haríamos con ese e a la menos 8? Voy a poner a continuación lo que escribí en el documento que les he puesto. Por eso estamos haciendo esta clase de ejercicios, porque uno avanza varias cosas y a veces uno no digiere todo lo que hemos aprendido. Esto es el gradiente, lo hemos avanzado en teoría, hemos hecho ejercicios, pero ahora estamos resolviendo un problemita que además de la propia variación de la temperatura, variación máxima, esta es su tasa máxima, hay una velocidad adicional que es de la propia nave. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Lo que tenemos acá es la pendiente que la hemos obtenido con una velocidad normalizada. Y ocurre con una velocidad normalizada. Es decir, a esta tasa. La máxima tasa de cambio es esta. Pero se supone que es a una velocidad normalizada. Es la propia velocidad del gradiente. Esa es la tasa del gradiente. No necesito volverlo unitario, porque si lo volviera unitario al vector, me va a salir 1, ¿no? Pero esto es del propio gradiente. Para incorporar este valor, e a la 8, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La derivada direccional, jóvenes, es la razón de cambio de una función cualquiera, para nosotros la temperatura. Y la derivada direccional, tenemos que acá usar la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional, no se olviden que es el gradiente multiplicado por un vector que le da su dirección, y ese vector tiene que ser unitario. Por eso decimos que esto ocurre para una dirección unitaria, porque la derivada direccional en realidad es el gradiente multiplicado por la dirección del vector.
Y cuando la dirección del vector coincide con la del propio gradiente, entonces tendría que estar multiplicando el gradiente por su vector, pero normalizado. No sé si me están entendiendo. Les voy a poner unas ecuaciones por acá. La derivada direccional es una cosa como esta. Es la derivada. Bueno, en realidad todo esto es lo mismo que esto. Solo pero hasta acá. Acá lo vamos a poner eso. La derivada direccional es eso, que es el gradiente de la temperatura escalarmente por un vector unitario. Por un vector unitario que puede ser cualquiera. B. U. Tiene que ser unitario. Ese es un vector. Esta es la derivada direccional. Y la derivada direccional es máxima. La derivada direccional es máxima cuando el gradiente y este vector tienen la misma dirección. La dirección del gradiente. Entonces, lo que hemos encontrado es la derivada direccional máxima. Es decir, he hecho esto, lo mismo que esto, pero yo sé que estos dos vectores tienen la misma dirección. En otras palabras, hemos hecho esto. Hemos multiplicado el módulo del gradiente por el módulo del vector unitario, esto es el módulo. Estoy haciendo uso de la definición dada por los físicos. Esta es la definición física. Los físicos han desarrollado esto. Los que estudian física. Por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Para que sea máxima, bueno, este es un vector unitario. Y el coseno del ángulo es 0. Porque este vector y este vector tienen la misma dirección. En otras palabras, es la propia dirección del gradiente. Y esa es la dirección donde la función crece más rápidamente. Esa es así de fácil, el módulo del gradiente. Ahora, si nos movemos en la misma dirección, en esta dirección, en la dirección del gradiente, la máxima tasa de cambio va a ser esta, el propio módulo del gradiente. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa si incorporamos la velocidad de la nave? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Por eso acá hay un párrafo que dice, esta razón de cambio ocurre para una velocidad normalizada. Para esta velocidad nos estamos refiriendo, que es la misma, en realidad, es el mismo vector, pero unitario. Todo esto, para esta dirección ocurre. Para esta dirección ocurre. Unitario. Su módulo vale 1. Lo voy a volver unitario a este vector, el módulo de este vector vale 1, por eso acá aparecerá un 1 y acá aparecerá el coseno de 0. Por eso nos quedamos con el gradiente de t. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces? ¿Cómo incorporo ese e a la 8? Veamos. La derivada direccional de lo que estamos hablando es la razón de cambio de la función. Es una razón de cambio en cualquier dirección. Cuando esa dirección coincide con la dirección del propio gradiente, la derivada direccional es máxima. Por lo tanto, si a este vector lo multiplicamos por el escalar t, todos los cambios a la salida ocurren t veces más rápido. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es a mi tasa de cambio, a esta que teníamos acá, a esta tasa de cambio, que es la máxima tasa de cambio, la máxima pendiente que puede haber, lo que voy a hacer es multiplicarlo por E8. Es como si este vector ahora ya no fuese unitario, sino ese vector ahora tiene un módulo de e a la 8, pero en la misma dirección. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por E8. Y por lo tanto, incorporando la velocidad entonces de la propia nave, tenemos que la tasa de cambio va a ser mayor. Ahora es e a la 2, multiplicado por 2 y multiplicado por raíz de 14. Entonces con eso ya tenemos la velocidad máxima a la que se va a poder mover
la nave alejándose del aumento de temperatura lo más rápidamente posible. Acá lo que estamos haciendo es, aparte de la propia pendiente de la temperatura, su tasa de cambio, su gradiente de cambio de la temperatura, estamos incorporando la velocidad además de la nave. ¿Y dónde lo estoy incorporando? Lo estoy incorporando acá. Ahí lo estoy incorporando, porque me estoy moviendo en la misma dirección del gradiente. Pero ahora este vector ya no es unitario, ese vector tiene su propio módulo. Su propio módulo es este. Por lo tanto, ¿cómo defino esta derivada? Esta es la derivada según una dirección, pero ya no es una derivada direccional, porque la derivada direccional nos obliga a que este vector sea unitario, para que así yo encuentre solo la pendiente geométrica y no le aumente la pendiente por la velocidad o por el tamaño de este vector donde yo estoy calculando la pendiente. ¿De acuerdo? O sea, el significado geométrico sigue siendo el mismo, pero ahora estamos utilizando ese significado geométrico para resolver un problema físico de velocidades. Espero que se haya entendido. Y la última pregunta de este mismo ejercicio. Si el metal del casco se arruina o se rompe, se cuarta, si se enfría a esta tasa, ¿en qué dirección me tengo que mover para que mi nave no se rompa en dos? Porque el cambio de temperatura le afecta al casco de la nave. Si me muevo muy rápido y la temperatura decrece muy rápidamente, el metal del casco de la nave se va a cuartear, se va a arruinar, se va a debilitar y corre en riesgo la vida de la tripulación, ¿no? Entonces, si yo me fijo, cuando yo me muevo en la dirección del gradiente en sentido contrario, pero me voy a mover a esta tasa. 2 veces e a la 2 raíz de 14, pero mi nave se arruina a una tasa exactamente a la menor, a la mitad. Entonces, no me puedo mover con esta velocidad en esta dirección, pero me tengo que alejar lo más rápidamente posible. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es moverme, me voy a ir al dibujo. Fíjense, en esta tasa, en la dirección contraria y con la propia velocidad de la nave, lo que yo voy a tener es una velocidad más rápida. Pero si me muevo en esta dirección, mi nave se arruina. Por lo tanto, tendré que moverme en una dirección que está por acá o por acá. Entonces me tengo que alejar así. Pero no me puedo mover en esta dirección, porque en esta dirección mi nave se arruina. Y tampoco puedo disminuir la velocidad de mi nave. Se mueve a 8 metros por segundo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es alejarme por una pendiente o con una dirección que sea ligeramente diferente a la máxima variación de la temperatura. Entonces tendré que mover así en esta región, ¿no? O en esta otra, alejándome de la tasa máxima de variación. Este ejemplo es bastante ilustrativo, por eso lo he puesto, porque nos da la posibilidad de resolver otro tipo de problemas incluso, ¿no? ¿Alguna duda con este ejercicio antes de hacer otro? Ninguna. No hay. Bueno, vayamos a ver otro entonces. Esto es un problema más geométrico. Lo que nos piden es encontrar un vector U, si es posible, de tal forma que la derivada direccional de esta función en la dirección de este vector que no conozco sea raíz de 2. Derivada direccional. Esta es la derivada direccional. El vector U tiene que ser unitario. No se olviden, el vector U tiene que ser unitario. Es la misma expresión que habíamos utilizado acá en este ejercicio. La derivada direccional es lo mismo que hemos utilizado acá. ¿Dónde lo hemos puesto eso? Acá está. Es la misma expresión. Volvemos con las derivadas direccionales. Pero ahora me están pidiendo, si es posible, de que encuentre un vector U de tal forma que en esta dirección, en la dirección de este vector U, a partir de este punto, la derivada direccional sea raíz de 2 de esta función. De esa función. ¿De acuerdo? Veamos. Como es una derivada direccional, es fácil. Eso es la derivada direccional. El gradiente de la función es lo primero que vamos a encontrar y luego vamos a ver
¿Cuánto debería valer eso para que esta derivada direccional, valga raíz de 2? Esto es lo que nos están preguntando, ¿no? Tiene que valer raíz de 2. Tengo el gradiente de la función, tengo el resultado, y lo que tengo que averiguar es cuál es este vector 1. Veamos. Nos pelearemos primero con el gradiente. El gradiente es un vector que formamos con las derivadas parciales sucesivas de nuestra función. Nuestra función se llama f, ya no se llama t. Seguramente yo he colocado t para mantener o por copiar la otra del ejercicio anterior. El gradiente de nuestra función f, bueno, va a ser la derivada de la función respecto de x, la derivada de estos respecto de y, y la derivada de estos respecto de z. Esas derivadas son estas. Por lo tanto, su vector gradiente en base canónica, no se olviden que este es un vector en base canónica. Reemplazando las coordenadas del punto 1, 1, 1, tengo este vector. Este es un vector que me está dando una dirección. Está sobre el plano XY. Fíjense, no tiene componente en la dirección de Z. Está en el propio plano XY. Por lo tanto, como está en el propio plano XY, bueno, no hay problema, es así. Ya tengo el gradiente. El vector 1 no conocemos. Al vector 1 no lo conozco. Tengo que calcular esto. Es justo lo que me han pedido. El vector 1 no lo conocemos. Por lo tanto, nos vamos a inventar unas coordenadas. Sus coordenadas que sean A, B y C. Pero no debemos olvidarnos de que ese vector tiene que ser unitario. Es decir, para una velocidad normalizada. O para un vector normalizado, si no lo quieren ver como velocidad. Lo estoy viendo ahí como un vector normalizado, vale decir unitario. La definición de derivada direccional es esta, ¿no? Sin olvidarnos de que A, B y C son las componentes en teoría de un vector unitario. Y el resultado debería ser raíz de 2, si hacemos todo eso. Por lo tanto, exactamente hacemos esa operación, hacemos el producto escalar y voy a tener menos A, menos B, C se anula porque la tercera componente del gradiente vale 0 y eso debiera valer raíz de 2. Saco una ecuación y de esta ecuación puedo despejar o A o B. Digamos que despejo A o B en este caso. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar en el módulo de este vector porque tiene que ser unitario. Por lo tanto lo voy a reemplazar acá. Bueno, lo voy a reemplazar a B. Entonces, el módulo para que sea unitario tiene que ser raíz cuadrada de todo esto, ¿no? No se olviden de que debe ser raíz cuadrada de todo esto, para que sea unitario. Ahí le falta la raíz, pero tiene que ser raíz cuadrada. Reemplazando en esto, en realidad esta ecuación al ser raíz cuadrada y al estar igualado a 1, la raíz lo puedo eliminar, ¿no? Por eso no hemos colocado la raíz, pero no se olviden de que debería haber una raíz. Pero como el módulo tiene que ser unitario, lo elevo al cuadrado, la raíz desaparece y 1 al cuadrado sigue siendo lo mismo. Lo reemplazo en esta ecuación el valor de B, este valor de B que hemos calculado arriba, ese, lo reemplazamos y tenemos una expresión como esta. Una ecuación con dos incógnitas. Mis incógnitas son B y C. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Lo que voy a hacer es despejar C. Hemos despejado C al cuadrado. Voy a desarrollar el término cuadrático. Desarrollando el término cuadrado, voy a tener el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. O sea, menos con menos, más. Pero como está elevado al cuadrado, ese signo menos se va a anular y este signo se va a imponer. Por eso todo aparece como menos. Sigo trabajando. El siguiente paso, lo estoy reordenando, bueno, ya he copiado lo mismo. Bueno, aquí simplemente sumamos este 2 con este 1, el resultado es menos 1. Acá sumamos el a al cuadrado con el a al cuadrado. Factorizamos un signo. Y trato de obtener C como función de A.
Y nos damos cuenta, bueno, este término es lo mismo que esto, ¿no? Y nos damos cuenta que no existe. C no existe. Porque cuando yo saque la raíz cuadrada de esta expresión hay un signo menos por delante. Por lo tanto, la solución es imaginaria. La solución para C, es decir, este vector A, perdón, este vector U, mejor dicho, de componentes A, B y C, nos estamos encontrando de que una de las componentes, en este caso C, porque C es lo que hemos despejado, podemos haber despejado también A, nos estamos dando que C, cuenta de que C tiene solamente soluciones imaginarias. Por lo tanto, no existe un vector U de tal forma que la derivada direccional de esta función a partir de este punto nos dé raíz de 2. No existe ese vector. Entonces nunca vamos a poder encontrar una pendiente de raíz de 2 a partir de este punto, en ninguna dirección, porque las soluciones que hemos obtenido son imaginarias. Por lo tanto, ya hemos respondido nuestra consulta, ¿no? El ejercicio que nos han pedido que resolvamos. ¿Alguna duda con este segundo ejercicio? Ninguna. Veamos otro. Tercera pregunta. Es un problema de geometría analítica, que tal vez con el ayudante también lo han hecho, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Me dan una esfera, y me piden encontrar planos tangentes a la esfera, de tal forma que estos planos sean perpendiculares a esta recta. Esta es la recta. La recta x menos 1 sobre 4 igual a y menos 1 sobre 4 igual a z sobre 7 es esta recta de color naranja. La esfera está acá, me han dado su ecuación y necesito encontrar los dos planos. Es lo que me han pedido, de tal forma que los planos sean perpendiculares a la recta. Si ustedes se fijan, el plano celeste que tengo dibujado acá, para que sea perpendicular al plano cuyo perfil es naranja, este que está por acá, perdón, esta recta, mejor dicho, esta recta cuyo perfil o color es naranja y este es su vector direccional, para que este plano sea perpendicular a esta recta, el vector normal del plano tiene que ser paralelo al vector direccional de la recta, de tal forma que se cumpla la condición geométrica de perpendicularidad entre planos y rectas. Eso es obvio, ¿no te acordás? Y aquí en este dibujo nos podemos dar cuenta fácilmente. Si esta es la recta y este es el plano, para que la recta y el plano sean perpendiculares, 90 grados, por ahí un ángulo recto entre el plano celeste y la recta naranja, entonces el vector normal de mi plano tiene que ser paralelo al vector direccional de mi recta. Ya está. Es eso. Pero como este plano es tangente, este vector tiene que ser perpendicular además a la superficie en ese punto. Seguramente van a haber dos planos, este y este, que cumplan con la misma condición. Deberé poder encontrar dos soluciones. A ver, ¿cómo podemos resolver desde la perspectiva de la geometría analítica? ¿Cómo podemos resolver? Esta es una pregunta que ya ha sido evaluada en el primer parcial, ¿no? Es tema del primer parcial. ¿Cómo puedo encontrar esos dos planos si no sé nada de gradientes y esas cosas? ¿Cómo creen que podamos encontrar estos planos? ¿Alguien tiene alguna idea? Jóvenes, ¿alguien tiene una idea? Ingeniero, yo creo que podríamos usar, Adelante, está bien. ¿Qué haríamos? las distancias de los puntos tangentes. Ya que sería igual a un diámetro. Sí, Ya. Fíjense lo que podemos hacer. Gracias por responder. Vamos a hacer algo parecido. Lo que voy a hacer es encontrar una nueva recta que pase por el centro de la esfera. Pase por el centro de la esfera. Vamos a suponer que es este el centro. Entonces, para escribir la ecuación de esta recta,
Necesito un punto que lo puedo hallar con la ecuación de la esfera. Fíjense, ahí tengo la ecuación de la esfera. Entonces, teniendo el centro de la esfera, completando cuadrados esta ecuación, puedo calcular el centro. Y si me presto el vector direccional de esta recta, puedo escribir la ecuación de esta recta. Luego, una vez que tenga eso, hallaría la intersección de la recta con la esfera. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, parametrizaríamos esta recta, lo ponemos en términos de t, y lo reemplazo en la ecuación de la esfera. Así, ese punto tiene que pertenecer a la recta y a la esfera. Estamos resolviendo el sistema de ecuaciones. Y como esta es una ecuación cuadrática, seguramente voy a encontrar este punto y este punto. Y con eso ya está resuelto nuestro problema. No era difícil. Voy a encontrar ese puntito y este otro. Era bastante sencillo, digamos, el problema. Y teniendo este punto y este otro punto, ya puedo escribir la ecuación de estos planos, porque para escribir la ecuación de un plano necesito un punto y necesito el vector normal, pero el vector normal me voy a seguir prestando de esta recta. Así cumple la condición de perpendicularidad entre plano y recta. Eso haríamos, ¿no? Pero ahora no quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es utilizar el gradiente. Nuevamente vamos a insistir con el gradiente. El gradiente, jóvenes, tiene dos significados. Siempre hay un problema con el gradiente. Si ustedes ven algunos tutoriales en inglés, principalmente en inglés, donde explican un poquito mejor, nos dice que el gradiente tiene dos problemas, tiene dos significados. Pero en realidad no es tan cierto eso que lo que nos dicen los libros. El gradiente solo tiene un significado y siempre es perpendicular a las curvas de nivel o a las superficies de nivel, siempre. Aunque para entender un poquito mejor eso, nos dan dos posibilidades. Nos dicen, cuando tú tienes una variable despejada, el gradiente apunta en la dirección donde crece más rápidamente. En ese caso, estamos hablando de curvas de nivel. Son perpendiculares a las curvas de nivel. Ese vector gradiente que encontramos son perpendiculares a las curvas de nivel. En nuestros apuntes de clases hemos dibujado ahí unas curvas de nivel y ahí está el gradiente. Está explicado ahí. Y la otra es cuando yo trabajo sobre una superficie de nivel, es decir, cuando la función es implícita. Si la función es implícita, ahí estoy en una superficie de nivel. Y por lo tanto, el vector gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel. Entonces, para mí esta es una superficie de nivel, una superficie, porque está igualada a una constante. Por lo tanto, cuando yo halle el gradiente, lo que voy a hallar son vectores perpendiculares a la superficie. Un vector es ese, otro vector puede ser este, otro vector puede ser este. Fíjense como los rayos del sol, perpendiculares, todos a la superficie, todos a la superficie. Otro por acá. Lo que estoy encontrando es un campo vectorial. Es un campo vectorial. ¿Se imaginan esa esfera con puros vectores que están sobre la superficie perpendicularmente? Y yo de estos vectores, de este conjunto de vectores, tengo que encontrar dos, o uno por lo menos, que es perpendicular a la superficie, que sea paralelo a este vector. Entonces tengo que buscar de este campo gradiente un vector que sea paralelo a este vector. ¿Y este vector rojo quién es? El vector rojo es el vector direccional de la recta que me han dado de dato. Por lo tanto, hacemos eso. Hallamos el vector normal, hallando simplemente el gradiente. Pero la función tiene que ser implícita. Aquí no estoy buscando la dirección donde la variable despejada crece más rápidamente. Aquí estoy buscando un vector que sea perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la función tiene que ser implícita. En otras palabras, tiene que ser una ecuación igualada a una constante. Y fíjense la diferencia con el otro ejercicio que hemos hecho de la temperatura. Acá la función no era implícita, era explícita nuestra función. Era explícita nuestra función, no era implícita, era explícita. Porque era la temperatura, la variable despejada. Y cuando yo hallo el gradiente de la temperatura, encuentro un vector donde la temperatura crece más rápidamente. Ese es el gradiente. Ahora estoy hablando nuevamente de un gradiente, pero un gradiente con otra idea, Estoy queriendo encontrar un gradiente para esta función
donde ninguna de sus variables está despejada. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener es un conjunto de vectores perpendiculares a la superficie de nivel. Encontrar el vector gradiente de esto es tan fácil como derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z, las derivadas parciales, pensando que las otras variables son constantes. Si yo derivo solo respecto de x, y y z son constantes. Por lo tanto, tendré 2x, 6, negativo. Ahí está, es eso lo que tenemos. Si derivo toda esta función respecto de y, tengo 2y más 2. Acá está, la segunda componente. Y la tercera componente será la derivada de todo eso respecto de z. Respecto de z será 2z menos 2. Ahí está. Entonces ya tengo una forma vectorial, una ecuación vectorial que me describen todos estos vectores. Para cada punto de la esfera voy a tener un vector perpendicular a la propia esfera. Si empiezo a tantear y digo, a ver, que x valga 1, y valga 1 y z valga 1, tiene que ser un punto que pertenezca a la esfera, ¿no? Si yo empiezo a ver cuáles son esos puntos, estoy suponiendo de que es 1, 1, 1, pero solo estoy suponiendo, tal vez no es. Pero si suponemos que fuese 1, 1, 1, voy a encontrar este vector. Si hay otro punto de la esfera que sea 2, 2, 2, por decir algo, estoy suponiendo, puedo encontrar este otro vector. Todos perpendiculares a la superficie. Ese es justo mi problema. Ese es justo mi problema, porque ahora tengo que encontrar un punto donde el gradiente sea paralelo a este vector. Entonces voy a utilizar ideas o conceptos de paralelismo. Mi vector normal debiera ser paralelo al vector u. Paralelo, proporcional. No estoy diciendo igual, porque si dijese igual, querría decir que el vector u, este vector está acá. Y no es cierto, ¿no? No es cierto. Por eso estoy buscando vectores paralelos. Nunca hay que asumir de que k vale 1, porque si yo asumo que k vale 1, estaría asumiendo de que el vector normal es igual que u, aunque después lo use. Pero tengo que encontrar la constante de proporcionalidad. Tengo que saber cuánto vale k. El vector direccional de la recta que nos han dado es 4, 4, 7. Esta es la recta, no se olviden, esa es la recta. Vale 4, 4, 7. Por lo tanto, ese vector 4, 4, 7 tiene que ser paralelo. No estoy diciendo igual. Nunca cometan ese error, nunca pongan igual. Si dicen igual, querría decirle que k vale 1. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Son vectores paralelos, pero no necesariamente van a ser iguales. Y ese vector debe ser paralelo al gradiente de la función que hemos hallado, y el gradiente de la función es el que me va a servir para hallar el vector normal. Como son dos vectores, para que sean iguales, deben serlo componente a componente. Por lo tanto, 2x menos 6 deberá ser igual a 4 veces k. 2y más 2 deberá ser igual a 4 veces k también. Y 2z menos 2 deberá ser igual a 7 veces k. ¿De acuerdo? Ese es mi problema. Ahora tengo que encontrar k. Puedo despejar k, o x, mejor dicho, y z de estas tres ecuaciones y reemplazar en la ecuación de la esfera. Así encuentro un punto sobre la esfera. Eso es lo que hay que hacer ahora. Despejar x, despejar y, despejar z y reemplazar esas variables en la ecuación de la esfera, para que así tome valores de la esfera, puntos de la esfera. Y eso lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla, haciendo lo siguiente. Mi esfera es esta. Lo que voy a hacer es completarle cuadrados y expresarlo así. Igual a 81. Esa es la propia esfera completando cuadrados. Su radio debe valido 9, fíjense, el radio vale 9 y su centro está en 3 menos 1, 1. Podría ver, con esos puntos podría escribir la ecuación de la recta que discutíamos hace un momento. Teniendo el centro de la esfera, puedo escribir la ecuación de esta recta con este vector direccional. Y luego lo reemplazo la ecuación paramétrica de la recta en el plano. En la esfera. Es lo que podríamos hacer, ¿no? Pero ya tengo esto. Lo que voy a hacer es ahora agarrar estas ecuaciones y fíjense, si este primer término lo divido todo entre 2, voy a tener x menos 3 igual a 2k. Por lo tanto, x menos 3
vale 2K. Ah, qué interesante. Si esto divido todo entre 2, la segunda ecuación, esta que está acá abajo, si lo divido todo entre 2 voy a tener y más 1, y eso había sido igual a 2K. Y más 1 tengo acá. Por lo tanto, eso es igual a 2K. Y esta otra ecuación, todo lo puedo dividir también entre 2, así va a aparecer z menos 1. Y ese z menos 1 había sido igual a 7 medios de K. O sea, en lugar de agarrar estas tres ecuaciones, despejar x y reemplazar aquí directamente, lo que estoy haciendo es completar cuadrados para que mi ecuación se simplifique un poquito más. Y es justo lo que estamos haciendo acá. Si dividimos todo entre 2, voy a tener x menos 3 igual a 2k. 2y más 1 es igual, si dividimos entre 2, va a ser igual a y más 1 igual a 2k. Y si dividimos entre 2 la tercera ecuación, tenemos esta ecuación. En la ecuación de la esfera me dijo, x menos 3 está acá y eso vale 2k. Lo que voy a hacer es reemplazar 2k, lo mismo para y lo mismo para z, reemplazando sus valores. Fíjense, ya tengo una ecuación mucho más simple. Mucho más simple. Y eso es igual a 81k al cuadrado igual a 324. Porque no se olviden que acá tengo un 2 que además tengo que elevar al cuadrado. Cuando reemplace todo y simplifique, nos va a quedar que k vale más menos 2 finalmente. Como k vale más menos 2, fíjense, no es 1. No es 1 como podríamos haber pensado al principio. K vale 2 o vale menos 2. Por lo tanto, en estas ecuaciones lo que vamos a hacer es reemplazar k para 2 y para menos 2. Y con esos valores encontramos de que x vale 7, y vale 3 y z vale 8. Y si yo reemplazo esto, esos valores en el gradiente, acá, voy a tener un vector, que sea perpendicular a la esfera y es paralelo a este vector. ¿De acuerdo? Ya está, ya tengo. Pero mi problema no era encontrar el vector normal, mi problema era encontrar los puntos, y ya los hemos encontrado. Tengo el punto 7, 3, 8 y el punto menos 1, menos 5, menos 6. Por lo tanto, hay dos planos, uno para acá igual a 2 y el otro para acá igual a menos 2, que son tangentes a la superficie esférica y al mismo tiempo perpendiculares a la recta. Por lo tanto, nuestros planos serán esos, ¿no? X menos 7, Y menos 3 y Z menos 8 multiplicado por su vector normal. El vector normal que estoy usando es un vector paralelo a este vector. Paralelo a este vector. Estoy usando este. Me estoy prestando de la recta. Porque cuando escribo la ecuación de un plano solo necesito la dirección. No necesito su tamaño, no necesito nada de eso. Solo su dirección. Y en lugar de utilizar este vector que hemos calculado, voy a usar este otro, porque tienen la misma dirección. Y eso hago para un punto y lo mismo para el otro punto. Y con eso hemos encontrado las ecuaciones de esos dos planos, pero fíjense, ahora considerando el gradiente. Preguntas para este ejercicio. Es bastante sencillo, no es muy complicado. No es muy complicado. Pero es importante saber, por supuesto. Parece difícil, pero si uno tiene las ideas claras, no debería tener problemas para resolver. Siempre se resuelve de la misma manera cuando tengo este tipo de ejercicios. Pregunta, ¿alguna pregunta? Ninguna. Vayamos a la cuarta. Acá es de derivadas. Me dan dos funciones. Una función explícita y una función implícita. Esta función me está diciendo de que z depende de x y de y directamente. Y esta función me está diciendo de que x depende de y o de que y depende de x. Cualquiera de las dos. Puedo usar jacobianos o diferenciales totales para encontrar la derivada de esta función implícita y respecto de x o x respecto de y. Cualquiera de las dos puedo encontrar. No hay ningún problema. Y me están pidiendo que demuestre que la derivada de z respecto de x es igual al jacobiano de la función f y g con las variables x y y dividido entre la derivada de g respecto de y. Me están pidiendo que demuestre esto. A ver, vean la pregunta bien, con calma.
para luego ver cómo los resolvemos. Hay dos funciones. Z puede derivarse respecto de X y puede derivarse respecto de Y. Y G se puede derivar respecto de X o se puede derivar respecto de Y. En realidad G es la función vinculante. Es la función vinculante. Entonces, esta función debería poder derivar respecto de Y, por ejemplo, y dice que eso debería ponerlo en el denominador. Y arriba hay un jacobiano, el jacobiano de f y de g. Y me piden que demuestre esta función, porque dice que esto es igual a la derivada de z respecto de x. Veamos un diagramita funcional. Un diagramita funcional. En realidad me están pidiendo que derive z respecto de x, por lo tanto mi variable final debe ser x. Y por lo tanto y debe derivarse respecto de x también. Y este diagrama refleja esas relaciones. F puede derivarse respecto de x directamente. ¿Quién es f? F es z, ¿no? Podría haber colocado acá z o f, es lo mismo. Y por lo tanto z o f puede derivarse respecto de x, pero también puede derivarse respecto de y. Y a través de y puedo llegar nuevamente hasta x. O sea, acá hay una composición de funciones en este tramo. Z puede derivar respecto de x y respecto de y, pero y también puede derivarse respecto de x. Una simple regla de la cadena me resuelve todo ese problema. La derivada de z o f, que es lo mismo respecto de x, va a ser igual a la derivada de f respecto de x, porque eso se puede derivar de manera directa, más la derivada de f respecto de y por y respecto de x. Y ya está la derivada que nos han pedido. Ahora, esta es una función implícita. Y para las funciones implícitas ya hemos visto cómo se puede calcular su derivada. Lo hemos hecho con diferenciales totales. Si ustedes se acuerdan, hemos hecho una cosa como esta. Hemos encontrado el diferencial total de G. Diferencial total de G. Y eso va a ser igual a la derivada parcial de G respecto de x por el diferencial de x más lo mismo, pero ahora para y, más la derivada parcial de g respecto de y por el diferencial de y. Eso hemos hecho, ¿no? En clase. Pero esta es una función implícita, por lo tanto debería estar igualado a 0. Por lo tanto, de esta ecuación saco o despejo el diferencial de y dividido entre el diferencial de x. Y haciendo eso obtenemos esto. Eso hemos aprendido en clases también. Eso sabemos cómo se hace. Por lo tanto, este resultado lo voy a reemplazar acá, en esta derivada que está resaltada con rojo. Lo estamos reemplazando. Hacemos un poco de desarrollo. Fíjense, este término lo voy a multiplicar con el término que tengo acá arriba, con el término del numerador. Este signo menos va a pasar afuera. Y este común, denominador va a pasar a multiplicar a este porque necesito calcular o estoy queriendo sacar un común denominador. En otras palabras, el resultado que obtenemos es eso. Pero lo que tengo arriba, fíjense, ya está demostrado. Era bien fácil. Porque lo que tengo arriba es un determinante. F respecto de x, aquí está. F respecto de y, acá está. Estoy haciendo esto por esto, que me da esto, menos esto por esto, que me da esto. F respecto de y por g respecto de x. Es un determinante. Y este determinante lo puedo poner como un jacobiano. F respecto de x, F respecto de y, g respecto de x y g respecto de y. Y en el denominador está g respecto de y. O sea, fíjense, ya hemos demostrado que la derivada de z respecto de x podemos expresarlo de esa forma para funciones de este tipo. De este tipo. Vale decir, funciones que, por ejemplo, podrían ser como esta, ¿no? Fíjense que para entender lo que hemos hecho, acá abajo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta mi función podría ser, no sé, lo que ustedes quieran. Podría ser un x al cuadrado más, estoy poniendo una función relativamente sencilla, a la xy.
Digamos que es eso. Y vamos a suponer que la función g, que esa función g es una cosa, por ejemplo, como esta. Vamos a ver, vamos a suponer que es una cosa como esta. Haz una cosa parecida. Igual a 6, por ejemplo. Entonces, me están pidiendo que encuentre la derivada de z respecto de x. La función z o f puedo derivar directamente respecto de x, hasta acá. Pero yo sé que z depende de, perdón, que y depende de x. Entonces, es lo que hemos hecho acá, con nuestra regla de la cadena. Estoy derivando la función directamente respecto de x y luego estoy llegando a x nuevamente a través de y. A través de y. Pero ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo la derivada de y respecto de x? Me han dado esta otra ecuación. Me han dado esta otra ecuación. De acá voy a encontrar la derivada de y respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces, esa derivada lo puedo, con esta formulita de recurrencia, calcular. Encuentro el jacobiano de esta función, de la función f y de la función g. Me piden derivar f respecto de x. Entre esta función derivo x. Es tan fácil como 2x más y a la xy. Luego f respecto de y, derivo respecto de y. Luego de esta función derivo g respecto de x. Luego g respecto de y. Encuentro su jacobiano, calculo el determinante y todo lo divido entre la derivada parcial de esta parte de la función respecto de y. ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio relativamente difícil, ¿no? Complicado. Hay varias relaciones, vinculaciones. Y lo que hemos hecho es calcular una fórmula de recurrencia para tener funciones de este tipo. Dos funciones. Una función que está despejada, una de sus variables que es z, y quiero derivar z respecto de x, y otra función donde ninguna de las variables está despejada. Y despejar esto debe ser complicado. Y no tiene sentido si el jacobiano lo puede calcular sin necesidad de hacer absolutamente nada, de ningún despeje. ¿De acuerdo? Preguntas sobre esto, sobre este ejercicio. Ninguna. Bueno, espero que estén entendiendo. Otro. Nos están pidiendo una transformación y me piden para la derivada direccional máxima. Me están diciendo transformar la derivada direccional máxima de una función como esta, de solo dos variables. Al cambiar las variables independientes x y por las variables u y b. Lo primero que tengo que ver es cuál es la función que voy a transformar. Lo que voy a transformar es la derivada direccional máxima de esta función. Y la derivada direccional máxima es el gradiente en módulo. Ese es la máxima pendiente. Por lo tanto, si quiero hallar la derivada direccional máxima o la pendiente máxima, que es lo mismo, lo que tengo que hacer primero es ver cuánto o cómo es esa expresión. Y una vez que tenga esa expresión en términos de x y de y, tengo que transformarlas a las variables x y y como variables u y b. Tengo que transformar. Lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, cuando hacemos este tipo de cálculos, lo que estamos haciendo es expresar el gradiente en otro espacio vectorial. Eso es lo que estamos haciendo. El gradiente en el plano cartesiano, en el espacio cartesiano rectangular, es la derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y en raíz. Así se calcula en ese espacio vectorial una derivada direccional máxima. Pero ¿cómo se calcula en un espacio donde las variables ya no son x y y, sino las variables son u y b? Y ese espacio vectorial tiene estas ecuaciones de transformación. ¿De acuerdo? Es lo que en realidad nos están pidiendo. Y yo tengo la variable z que está despejada en términos de x y y si ustedes se fijan, u y b están despejadas en términos de x y y. O sea, este ejercicio está bien fácil, porque un mapa conceptual me dice que las relaciones entre las variables están así. Z puedo derivar respecto de u, z puedo derivar respecto de b, y z puedo derivar respecto de x, y z puedo derivar respecto de y.
Cuando llegue a x y a y, lo voy a hacer siempre a través de u o a través de b. Y como las variables finales son x y y, el ejercicio está bien sencillo, porque la derivada direccional máxima es esto. La derivada de z respecto de x al cuadrado más la derivada de z respecto de y al cuadrado. Es el primer ejercicio, solo que en el primer ejercicio la derivada direccional de la función z estaba relacionada con la velocidad en la temperatura, o la temperatura, y tenía tres componentes. Pero su derivada direccional máxima era la derivada de la temperatura respecto de x, respecto de y y respecto de z. Ese es el vector gradiente, y en módulo tenemos la pendiente, la máxima tasa de cambio, en otras palabras. Como esta es una función mucho más sencillita, la función es de dos variables, su derivada direccional máxima es esta. Por lo tanto, tengo que transformar esta expresión. Vamos a transformar esa expresión. Y es fácil, porque yo tengo que calcular la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Z respecto de x, eso será igual a z respecto de u por u respecto de x, más z respecto de b por b respecto de y. Y fíjense, perdón, de x. Y fíjense que ya tenemos la primera derivada. Y la derivada de z respecto de y va a ser z respecto de u por u respecto de y más z respecto de b por b respecto de y. Una vez que tenemos eso, que son estas derivadas, z respecto de x y z respecto de y, fíjense, estoy llegando a x a través de u y a través de b. Y estoy llegando a y a través de u y también a través de b. Esas son las derivadas. Fíjense que algunas derivadas ya las puedo calcular. Las puedo calcular. Por ejemplo, x respecto de u puedo calcular, porque fíjense, las ecuaciones que me han dado son bien sencillas. Al revés me han dado, ¿no? Porque normalmente nos dan x y y despejadas en términos de u y de b, al revés. Ahora nos han dado las ecuaciones de transformación directas. Estas son las ecuaciones de transformación directas, porque directo puedo derivar desde u hasta x y b, y desde b puedo también derivar a x y a y de manera directa. Son ecuaciones de transformación directa. Hubiese sido un poquito más complicado si me daban, por ejemplo, x y y despejado en términos de u y de b, es decir, al revés. X y está despejado en términos de u, y x al cuadrado va a ser igual a u al cuadrado, y de ahí puedo despejar y. Entonces me darían las ecuaciones de transformación al revés. X y y despejados. En este caso me han dado las ecuaciones de transformación directas, por lo tanto es más sencillo todavía encontrar esas derivadas. No tengo que hacer absolutamente nada, porque estas derivadas, esta por ejemplo, sí la puedo calcular. Z respecto de x vale 1. Z respecto de x vale 1. U respecto de x vale 2x y u respecto de y vale 2y. Esos resultados los voy a reemplazar. Y b respecto de x vale 2x, ¿no? B respecto de x vale 2x. U respecto de b no existe, por lo tanto, u respecto de x valdrá 0, porque u depende solo de x. Esas derivadas serán estas. B respecto de x es 2x. U respecto de y es 0. U respecto de y es 0, porque fíjense, u depende solo de x. Y z respecto de b vale 2y. Z respecto de b por la derivada de b respecto de y, ¿no? B respecto de y vale 2y. Ahora, fíjense que las expresiones que hemos encontrado, la primera está bien, no tengo ningún problema, ya lo hemos transformado. Z respecto de x está así, ya está transformado, ha desaparecido x. Pero en la otra expresión, fíjense, en esta expresión todavía aparece y. Entonces, y tengo que despejar. Tengo que eliminar despejando de mis ecuaciones de transformación. Si acá reemplazo u, porque x es igual a u, de esa ecuación puedo despejar y, por lo tanto y va a ser b menos u al cuadrado en raíz. En raíz. Y este 2 que teníamos acá, ¿no? Este 2 que teníamos por ahí. Bueno, en el primer caso, bueno, perdón, estamos acá. Y este 2 que teníamos aparece por acá. La derivada de z respecto de b se queda como está. Y la derivada y simplemente va a ser raíz de b menos u. Ya tenemos las dos expresiones. Lo que vamos a hacer es ponerlas ya y elevarlas al cuadrado, porque tienen que estar elevados al cuadrado porque estoy hallando el módulo de un vector. Los elevamos al cuadrado.
a la derivada de z respecto de x, lo derivamos, lo elevamos al cuadrado y eso es esto al cuadrado. Y en el caso de y, tengo que elevar todo esto al cuadrado. Y ya está. Y luego los tengo que sumar. Los estoy sumando. Y luego tengo que simplificar. Bueno, si quieren lo dejo ahí, pero si quieren puedo simplificar. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y lo mismo acá. Y haciendo esa simplificación obtenemos esto. Por lo tanto, como estamos transformando la derivada direccional máxima, lo único que nos falta o nos resta por hacer es sacarle la raíz. Y fíjense que ya está transformada el gradiente. Bonito ejercicio. Este ejercicio es bonito. Y esta es la derivada direccional máxima en un espacio vectorial cuyas ecuaciones de transformación son estas. Y ese espacio vectorial tiene su propia base, tiene sus propios vectores. Y si yo tengo una función z, pero que ya no depende de x y de y, sino depende de u y de b, en ese espacio vectorial, si estamos en ese espacio vectorial, y quiero hallar una derivada direccional máxima, puedo hacerlo con esta expresión. Puedo calcularlo así. Pero si la misma función está expresada en base canónica, el gradiente en módulo, que es la máxima derivada direccional, lo calculo de esta forma. Y si tengo en el espacio v, lo calculo de esta otra forma. Y el resultado tiene que ser el mismo en ambos casos, porque estamos calculando un invariante. Los gradientes son invariantes, son operadores vectoriales, operadores diferenciales, porque hacen ser derivadas, sabemos, ¿no? Este es un bonito ejercicio, porque en realidad, si bien hemos hecho derivadas parciales, regla de la cadena, y tal vez hasta un poco de jacobianos, podía haber hecho jacobianos también para encontrar estas derivadas. Podía haber hecho jacobianos, facilito. Agarraba estas dos ecuaciones, los volvía implícitas y decía, necesito u respecto de x. Por lo tanto, hubiésemos puesto dos funciones, f y g, en la dirección de u, en la columna de u colocaba x y la otra variable b se mantenía constante. Construía mis derivadas a partir de estas ecuaciones, volviéndolas implícitas. Y les apuesto que les va a salir lo mismo. Entonces, mis derivadas parciales a través de los jacobianos son fáciles de calcular cuando tengo un par de funciones que son implícitas. Y lo que hemos hecho es una transformación. Hemos transformado. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? Bueno, ninguna. Veamos a hacer otra. Esta es bonita. Este ejercicio, la sexta pregunta. Estoy avanzando un poco rápido porque he hecho varios ejercicios, jóvenes. Fíjense, ya estamos en la sexta, creo que hay una más para hacer. Si hay dudas, sería bueno que lo hagan, que hagan su consulta si hay alguna duda, ¿no? Para así absorber sus inseguridades, las dudas que nos quedan. Fíjense que nos dan una ecuación diferencial en la sexta pregunta. Esta es una ecuación diferencial, donde y depende de x. Donde y depende de x. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo cambiar la variable por la función. En otras palabras, me están diciendo de que x debería estar arriba y y debería estar abajo. En otras palabras, me están diciendo de que ahora la variable dependiente sea x. Es decir, que yo resuelvo una ecuación diferencial donde tenga la derivada de x respecto de y o la segunda derivada de x respecto de y dos veces. En otras palabras, nos están pidiendo, fíjense, la pregunta es bien concisa, me piden cambiar la variable por la función en esta ecuación diferencial. Fíjense que con las derivadas se pueden hacer un montón de cosas. Y estamos en esta clase de ejercicios viendo algunas posibilidades, algunas de las muchas que hay. Les estoy un poquito mostrando qué es lo que se puede hacer en estos casos, ¿no? Fíjense lo que vamos a hacer. Quiero que arriba esté x y abajo esté y. Y voy a partir de esta ecuación. Y lo único que voy a hacer es medios y extremos. Ahora ya tengo x derivándose respecto de y. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que sí, se puede hacer porque son
funciones, porque las derivadas, mejor dicho, son divisiones. Son funciones que se están dividiendo, pero expresiones muy pequeñas, diferenciales. Pero como es una simple división, hago una simple regla de medios y extremos. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Ahora, en esta función que tengo acá, ya tengo para transformar esto. La derivada de y respecto de x es lo equivalente a esto. Es decir, a esto elevado a la menos 3, porque aquí tengo menos 1, con este voy a tener menos 3. Entonces ya tengo la primera transformación así de fácil. Así de fácil. Ahora tengo que transformar esta segunda derivada, por lo tanto lo que voy a hacer es derivar todo esto respecto de x nuevamente para tener esto. Y eso es lo que estamos haciendo a continuación. Estoy derivando esta función respecto de x. Eso me va a dar la segunda derivada de y respecto de x dos veces para poder transformar eso. Para poder transformar eso. Ya, eso va a significar derivar respecto de x todo esto. A ver, ¿cómo hacemos eso? Fíjense lo que he puesto ahí. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy derivando primero la función. Y es una función exponencial. Por lo tanto, tengo menos esta función elevado a esto menos 1. Por lo tanto, menos 2. Por la derivada de lo que tengo aquí adentro. Respecto de x. Respecto de x. Pero fíjense el truco que he hecho acá. Voy a llegar a x a través de y, porque ahora estamos cambiando las condiciones. Ya no tengo una función y que depende de x, ahora tengo una función x que depende de y. Por lo tanto, eso es lo que estoy haciendo. Quiero derivar, en realidad yo quería derivar todo este término, lo voy a poner acá para que se entienda mejor. Nos vamos a hacer un espacio, y lo que voy a hacer es copiar esto. Solo esa parte. Esto se supone que es la derivada respecto de x de lo que tengo entre paréntesis. Esto estoy queriendo derivar respecto de x. Eso es lo que quiero calcular. Porque estoy encontrando la segunda derivada. Por lo tanto, va a ser la derivada primero de la función exponencial por la derivada de esto que es respecto de x. Aquí hay un paso intermedio que no he colocado, ¿no? Tendríamos que colocar, si ustedes quieren, ese término acá. Ahí. Es igual. Ese paso intermedio no lo había colocado, pero ahora lo estoy colocando. Ahora está más completo. Fíjense, estoy derivando esto respecto de x. Primero derivo la función exponencial. Por eso aparece menos y elevado a la menos 2. Por la derivada de lo que tengo aquí adentro. Por la derivada de lo que tengo aquí adentro respecto de x. Este es mi problema. Este es mi problema. ¿Cómo voy a derivar x respecto de x? Como hemos cambiado las condiciones del problema, entonces voy a llegar a x, hasta este x, a través de y. Estoy haciendo un truco. Lo que estoy haciendo es aumentar la variable intermedia y, es decir, el camino que va de y a x. Estoy aumentando. O es como si yo pudiese simplificar este término, ese término, lo simplifico con este término. Y por lo tanto tengo esto mismo. Voy a tener la derivada respecto de x, me va a quedar solo estito y estito. Este diferencial de x pasa acá y voy a tener la derivada respecto de x de lo que tengo aquí adentro. Fíjense, ese es el truco. Regla de la cadena y composición de funciones. Porque esto ya está fácil. Esto ya está fácil, porque es la derivada segunda ahora de x respecto de y dos veces. Entonces estoy volviendo a copiar el ejercicio ahí y me estoy quedando con este término pintado con azul. Y ese término pintado con azul va a ser igual a esto mismo que teníamos antes, a eso mismo que teníamos antes,
por la derivada segunda de x respecto de y dos veces por la derivada de y respecto de x. Fíjense que acá todavía tengo que transformar, porque la derivada de y respecto de x vale la derivada de x respecto de y elevado a la menos 1. Con este que teníamos acá, elevado a la menos 3. Por este término que nos queda. Y ya está, ya hemos transformado, ya tengo la segunda derivada también. Por lo tanto, ya agarrando la función y transformando, voy a tener la derivada de y respecto de x dos veces, que acabamos de ver que vale todo esto, es todo eso, más 4 veces 1 e a la 2y, acá no puedo hacer nada, se queda como está, es una constante, no hay ninguna derivada, por esto, por la derivada de y respecto de x elevado al cubo, es decir, a lo que teníamos antes, la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de x respecto de y elevado a la menos 1, por lo tanto, eso será elevado al cubo. Fíjense que este término es el mismo que este término. Por lo tanto, lo puedo dividir todo entre este término. Ambos lados. En otras palabras, desaparece y me queda simplemente esta expresión. Y ese es el resultado. Hemos dado la vuelta en la ecuación diferencial. Ahora tenemos x como función y y como variable. Esta ecuación la hemos obtenido de esta ecuación. La hemos obtenido de esa ecuación. De esa. Fíjense, este es el camino que hemos hecho, ¿no? De acá hemos llegado hasta acá. Intercambiando la variable por la función. La variable por la función. Ahora la función es x y la variable es y. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que hemos hecho en este ejercicio. Lo que quiero que se fijen acá en este ejercicio, lo voy a compartir, creo que todavía no lo he subido a Teams, en la parte, en el capítulo, en el archivo de ejercicios, lo voy a subir así como está. Lo que hemos hecho son estos trucos. Más que trucos, digamos, son procedimientos válidos, ¿no? Luego hemos querido derivar por segunda vez la función, acá en realidad, hemos querido derivar por segunda vez, y la derivada por segunda vez hemos llegado hasta acá. Este era mi problema, este es mi problema. ¿Cómo encuentro la derivada de e respecto de x de esta función? Pero ahora, como hemos cambiado los papeles, la que va a ser variable final va a ser y. Entonces voy a llegar a x a través de y eso es el truco que hemos hecho acá. Estoy derivando esto respecto de x, pero a través de y. A través de y. Ahora, esto ya es fácil. Eso es la segunda derivada de x respecto de y dos veces, que es esto, y esto nos queda como estaba. Pero esto lo volvemos a transformar porque eso es y, la derivada de x respecto de y elevado a la menos 1. Con este 2 que teníamos acá, se suma y me queda la menos 3. Y listo, con eso ya transformamos. ¿De acuerdo? Y por último, el último ejercicio. Acá es un poquito parecido al anterior. Quiero transformar esta ecuación de tal forma que ahora la función sea x y que dependa de y y de z. Esta ecuación. En esa ecuación, en esa que está resaltada con plomo, si lo están viendo, z es la función y z depende de x y depende de y. Pero ahora quiero darle una vuelta a la torta. Ahora yo quiero que la función sea x y que x dependa de y de z. ¿De acuerdo? Espero que no se estén durmiendo. El ejercicio ahora es bonito, también es un ejercicio bonito. Ahora quiero que la variable sea z y que x y que x dependa de y de z. Quiero darle la vuelta a la torta. Es más sencillo. El de arriba era un poquito más complicado porque en el de arriba había una segunda derivada. Acá todas son primeras derivadas, pero hay una pequeña complicación. X ya no depende solo de una variable, depende de dos, depende de y depende de z. A diferencia de este otro ejercicio donde y dependía solo de x o x solo de y. Nada más. Veamos, ¿cómo podemos hacer? Vamos a usar diferenciales totales.
El diferencial total es una herramienta bien poderosa, si se dan cuenta, porque con el diferencial total hemos hecho derivación implícita. Con el diferencial total hemos deducido las fórmulas de los jacobianos. Hemos basado nuestro estudio en los diferenciales totales. No han aparecido como por arte de magia, ¿no? Han aparecido a partir de una herramienta que lo hemos definido como diferencial total. Y no se olviden que el diferencial total es una aproximación lineal al incremento y que sirve para estudiar la diferenciabilidad de una función. Sabemos varias cosas. Por lo tanto, voy a hallar el diferencial total de z, perdón, de x, de esta función. Como esta es una función que depende de y y de z, su diferencial total será la derivada de f respecto de y por el diferencial de y más la derivada de f respecto de z por el diferencial de z. Ya tengo mis resultados. Lo he pintado con rojo y el diferencial de z lo he puesto con negro porque va a jugar un papel importante. Van a ver por qué. Ahora voy a hallar el diferencial total de z, de la función original. Z dependía de x y dependía de y, por eso podía derivarlos respecto de x y respecto de y. Z estaba despejada, en otras palabras. Y voy a hallar su diferencial total. Su diferencial total, en ese caso, cuando z es la función que depende de x y de y, voy a tener que su diferencial total va a ser la derivada de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y. Y este es el resultado. Tengo dos diferenciales totales. Tengo el diferencial de x y tengo el diferencial de z, diferenciales totales, o diferenciales exactas también como se llaman, ¿no? ¿Qué hago ahora? Como tengo que transformar esta función, tengo estas dos expresiones. ¿Qué debería ser? A ver, ¿cuál es el siguiente paso con estos diferenciales totales? Esto lo reemplazo acá. ¿O qué hacemos? Aquí están mis dos diferenciales totales. El diferencial de x y el diferencial de z. Tengo dos. Veamos lo que podemos hacer. En la primera ecuación, y luego nos vamos a dar cuenta por qué. En la primera ecuación estoy despejando el diferencial de z. Estoy despejando el diferencial de z. En la primera. En esta. Por eso lo he marcado con negro ahí. Estoy despejando el diferencial de z. Y al despejar el diferencial de z voy a tener el diferencial de x menos este término, que está acá arriba, y todo dividido entre este término, que está acá abajo. Ahí está mi diferencial de z. Y lo que voy a hacer es trabajar un poquito con este diferencial de z. Voy a tratar de simplificar. Y simplificando, vamos a tener lo siguiente. Pero antes de hacer eso, antes de distribuir el denominador, este diferencial de z es lo mismo que este. Y aparece acá. Ahora, ¿por qué hemos hecho todo este trabajo? Porque lo que tengo que hacer ahora, a partir de esta expresión, es ver cuánto vale el diferencial de x y cuánto va, perdón, la derivada de z respecto de x y cuánto vale la derivada de z respecto de y, agrupando con los diferenciales. Fíjense, este tiene diferencial de x y este tiene diferencial de y. Por eso he despejado de la primera ecuación el diferencial de z. Porque si despejábamos el diferencial de z, tengo un diferencial de x y tengo un diferencial de y. Y esos diferenciales me sirven porque aquí tiene un diferencial de x y tiene un diferencial de y. Y al comparar, voy a poder encontrar cuánto vale esto y cuánto vale esto. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. He despejado el diferencial de z, acá está, y lo he igualado con este. Acá está. Ahora lo que voy a hacer es agrupar quiénes tienen diferencial de x y quiénes tienen diferencial de y en esta expresión. Y fíjense, acá está, lo he distribuido. El denominador lo he distribuido entre esos dos términos. Está acá y lo tenemos también acá. Por lo tanto, como el diferencial de z es el mismo en ambos casos, yo ya sé que esto va a ser la derivada de z respecto de x. Y todo esto es la derivada de z respecto de y.
con su signo, por supuesto, sin olvidarnos. Ya están las derivadas. Ahora lo que voy a hacer es transformarla. Tenía un x y en lugar de la derivada de z respecto de x, voy a tener este término, s, más h veces la derivada de z respecto de y, pero tenía un signo menos. Aquí está su signo menos y lo estoy reemplazando por el valor que teníamos ahí. Más z, más z. Y ya está transformado. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar toda esta ecuación por la derivada de x respecto de z. Acá despejo x, porque este término se va a anular. Y acá me va a quedar simplemente menos h por la derivada de x respecto de y. Y más z veces la derivada de x respecto de z. Y fíjense la expresión que tenemos acá. Es bien bonita, ¿no? Ya la hemos transformado. Ahora la función es x, que depende de y depende de z. Es bien bonito el ejercicio, bien ilustrativo, y además nos da la idea de que estas formas, de que estas derivadas son bien manipulables. Bien manipulables. Puedo hacer prácticamente lo que quiera, Solo que tengo que tener las ideas bien claras, porque puede parecer difícil, ¿no? Puede parecer difícil. Si yo veo este ejercicio y digo, ¿cómo puedo transformar a una variable x como función ahora? Lo hemos hecho con puros diferenciales totales. Ustedes en su casa, a modo de practicar, lo que podrían hacer es ahora que todo dependa de que y sea la función, que mejor dicho, que y sea la función y que y dependa de x y de z. Hacemos el mismo procedimiento y vamos a transformar y vamos a tener esta misma ecuación diferencial, pero ahora, en el primer caso, haciendo que z sea la función. En el segundo caso, haciendo que x sea la función. Y ustedes en su casa pueden encontrar el tercer caso, donde y sea la función. ¿De acuerdo? Hemos hecho he preparado esos ejercicios. Espero que estén más o menos claros. No sé si estará claro o no, porque no han hecho preguntas. Así que siempre me queda la duda de si han entendido todo o no han entendido nada, que es cuando uno no pregunta, ¿no? Lo voy a publicar este documento y si ustedes se fijan, he tratado de hacerlo paso por paso, ¿no? En el documento, con comentarios y demás cosas. Acá está paso por paso, para que nos demos cuenta que hemos hecho. Está nuestro diagrama funcional, está la pregunta. Acá en este otro ejercicio, bueno, hemos hecho hemos calculado, hemos hallado unas reglas de recurrencia. En la cuarta pregunta. En la quinta pregunta es un ejemplito de aplicación que es bien común que entra a los exámenes. Normalmente en los exámenes preguntan cosas como esta, pero es tan fácil como eso. No hay nada de raro en esa pregunta. En esta otra, es derivadas direccionales. Derivadas direccionales, hemos recordado. Y en la primera pregunta es un cálculo de una pendiente máxima a la que hemos incorporado una velocidad, además de la nave, ¿no? De la nave, cuánto cambia la pendiente si yo multiplico por la velocidad del vector que le está dando su dirección. Bueno, eso es lo que he preparado. ¿Hay alguna consulta antes de que los cierre, jóvenes, el documento? ¿Alguna duda con alguno de los ejercicios? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Inge, Adelante. tenía una duda. En la pregunta 4, En la 4. sí, ¿cómo sabe que X también depende de Y? Eso no lo entendí muy bien. ¿Por qué sabemos de que X depende de Y? Sí. En realidad no nos los dicen, ¿no? Uh-huh. No nos los dicen. Entonces, hay que ser observadores. La pregunta que usted hace es bien interesante. Me está diciendo, ¿cómo yo puedo saber de que Y depende de X si no me lo dice? Me tengo que fijar en la expresión que estoy tratando de demostrar. Y si usted se acuerda lo que hemos hablado, siempre hemos dicho de que cuando hago jacobianos o cuando hago derivadas, la variable intermedia siempre va abajo, les decimos, porque es cruzado.
Y la variable, la última variable siempre va arriba. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Esa es mi manera, por lo menos mía, de darme cuenta. Entonces, como me están diciendo de que la variable en los jacobianos debería ir abajo, las variables intermedias, entonces yo asumo de que y es una variable intermedia. Entonces, la única posibilidad que me queda es que de que x sea la variable final. Así me doy cuenta. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, ya entendí. Es complicado, no es fácil, no hay una regla, no hay alguien que le diga tiene que usted darse cuenta. Yo también tengo esa dificultad cuando veo un problema, digo, a ver, ¿cuál es mi variable intermedia y cuál es mi variable final? Otros lo hacen automáticamente, pero yo razono un poquito. Entonces yo digo, yo sé que cuando hago derivación implícita, la variable intermedia siempre va abajo en mis jacobianos. Y como acá tengo y tiene que ser mi variable intermedia. Y mi variable final tiene que ser x. Esa es la manera de darse cuenta. ¿De acuerdo? Tienen que ser observadores. En muchos casos no me dicen cuál es la variable intermedia o cuál es la variable final. Pero normalmente es una cosa estándar. Normalmente y es la que depende de x, normalmente. Solo que no me lo están diciendo acá, me lo están diciendo de manera indirecta. Me están diciendo de que x y y están relacionadas entre sí. Por lo tanto, existe la posibilidad de que yo derive y respecto de x, o existe la posibilidad de que yo derive x respecto de y acá. Lo único que tengo que hacer es invertir. Solo tengo que invertir. X va arriba, y va abajo, y todo este término va arriba y todo este término va abajo. Va abajo. Pero nuevamente, si este término que está acá arriba va abajo, me estaría diciendo de que y o que x en ese caso sería la variable intermedia, yendo abajo. Y en este término yo estoy viendo de que la variable intermedia en realidad es y que la variable final es x. Y en esta expresión, como estoy viendo que y está abajo, que es el término que tengo que demostrar, entonces ahí ya automáticamente me doy cuenta de que la última variable tiene que ser x, porque x aparece acá nuevamente y y aparece acá, como si fuese una constante, muy parecido a lo que hacíamos con los jacobianos. O viéndolo en esta columna, estoy queriendo derivar y respecto de x. ¿De acuerdo? Esa es la manera de darse cuenta. Y luego las derivadas, bueno, ya son fáciles de encontrar, porque en realidad lo que me han dado es esto, ¿no? Este ejercicio. Eso es lo que me han dado. Me han dicho encontrar la derivada de z respecto de x, sabiendo de que y depende de x. Tal vez eso había que aclararlo, digamos, pero en este ejercicio no me lo han aclarado. Entonces acá tendría que derivar haciendo esto, ¿no? Es un bonito ejercicio. En realidad me podrían haber dado esto. Y decirme encontrar la derivada de z respecto de x, sabiendo de que z es igual a esto, igual a eso, y que x y y están relacionadas a través de esta ecuación. Ese es el ejercicio que hemos resuelto en realidad. He encontrado la derivada de z respecto de x, sabiendo de que x y y están relacionadas a través de esta ecuación. Y hemos calculado, hemos hallado una formulita de recurrencia, usando jacobianos. Este ejercicio es bien bonito, es bien bonito. Hay varias cosas que nos están enseñando. Espero que esté claro. Bueno, no tengo una regla mágica en este caso, ¿no? Decirles, me doy cuenta así. Tal vez si hay duda en el examen, al docente habría que preguntarle, ¿no? Y ya depende de X, y el docente les va a aclarar, les va a decir, sí, depende de X. Pero acá no nos han hecho la aclaración, por lo tanto debería darme cuenta yo por mí mismo. ¿Y dónde me doy cuenta? En estas derivadas cruzadas con estas flechitas que les he puesto arriba. La derivada final entonces X, y la derivada intermedia tiene que ser Y. Entonces Y depende de X. Entonces esa derivada lo voy a tener que hallar de acá, porque acá tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? Si yo quiero derivar respecto de x esa función, tendría que decir la derivada de z respecto de x va a ser igual a 2x más e a la x. Esto tendría que derivar más o menos como producto. Primero la derivada respecto de x y luego la derivada respecto de y, sabiendo que y depende respecto de x. Y esa derivada de y respecto de x lo tengo que calcular acá. Eso es todo lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho con un jacobiano. O sea, estos ejercicios que les he preparado nos muestran más de lo que realmente parecen. Uno cuando se queda en esto,
y me dicen que tengo que demostrar estito, parecería que es un ejercicio común y corriente, pero no, hay mucho más de lo que nos está enseñando, ¿no? De acuerdo, si no hay más dudas, nos despedimos hasta el día lunes. Que estén bien, jóvenes.